El Tribunal de Cristo. Este es un nuevo tema que vamos a compartir, que vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. ¿Estaremos nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios, ante el juicio final? No, nosotros tendremos que comparecer ante ese juicio último del cual nos relata Apocalipsis, donde estará todos los pueblos, todas las naciones, dice, delante de Dios para ser juzgados según sus obras. Lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Lo primero que vamos a recordar es que hay dos resurrecciones, no una, dos. Aquí nos dice claramente en Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hay un momento en que lo hemos estudiado en otros capítulos anteriores, en otros videos anteriores, donde va a venir a este mundo a gobernar un hombre que es el anticristo, va a ser un gobierno mundial. Pero antes de que ese gobierno mundial venga, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a ser arrebatados con Dios. Pero dice que los muertos van a resucitar primero. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, cuando venga Jesucristo, dice que en las nubes nos va a esperar los muertos en Cristo, los que creyeron en Cristo, los que hicieron la voluntad de Cristo, y los que se arrepintieron antes de partir. Todos esos muertos van a subir a la presencia de Cristo. Primero, ellos van a resucitar y van a subir. Y luego nosotros, los que estemos vivos, dice que vamos a subir también juntamente con ellos y vamos a recibir a Cristo, nos vamos a juntar con Cristo en el aire y vamos a estar allí para siempre con Él. Entonces, esta es la primera resurrección. Vamos a ver si hay una segunda. Hay una segunda resurrección, dice, y el mar, en Apocalipsis, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una vez que ocurre el arrebatamiento, la iglesia se va con el Señor, los que murieron también se van con el Señor, esos que fueron salvos, los que creyeron, se van con el Señor, mientras los otros muertos que no creyeron en Cristo quedaron ahí nomás tranquilitos esperando. Viene el gobierno mundial del anticristo, por 7 años, gobierna un hombre todo el mundo, un hombre que es contrario a Dios, vienen los juicios de Dios, y hay un momento en que atacan a Israel, allí desciende el mismo Mesías, Jesucristo, a defenderlos, y se derrota al anticristo y dice que los lanza, al falso profeta los lanza al lago de fuego. Enseguida se establece aquí Jesucristo un gobierno mundial, durante 1000 años gobierna la tierra. Ocurre entonces, es liberado el enemigo nuevamente, Satanás, que había sido atado por 1000 años, y él va a engañar a las naciones. Las va a engañar y los mueve en contra del Mesías que los estaba gobernando, de su presidente mundial, su presidente perfecto, porque creo que no hay gobernante más perfecto que Jesús. Motiva a la gente a volverse en contra de él y a ir a la batalla contra él. Las personas van y aquí ocurre ya el final. Obviamente Jesús los derrota a todos, porque es evidente, nadie puede levantarse contra Dios y vencer, nadie puede levantarse contra Jesús y vencer, es imposible. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos? Es totalmente absurdo. Siquiera pensar por un segundo que podemos hacer algo en contra de Dios. En ese momento, cuando ya son derrotados todos esos ejércitos que vienen contra el Mesías, ya la tierra finalmente es destruida. Dice que los primeros cielos y las primeras tierras pasaron. Y aquí es donde ocurre el gran juicio final.
Aquí van, todas las naciones van a tener que presentarse delante de Dios, los que no creyeron en Dios. Ellos son los que resucitaron ahora para ser juzgados según lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, dice. Tenemos que allá en el cielo hay unos libros. Unos libros, podemos decir un recordatorio, alguna forma, tal vez sea algo, una manera simbólica de decir, o literal, no lo sabemos, Dios lo sabe. Pero no vamos a entrar a cuestionar lo que Dios nos habla. Simplemente sabemos que hay una forma en que Dios recuerda lo que hacemos. Esto es lo que nos dice la palabra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, cuando nosotros hacemos algo en esta tierra, vamos a pensar que hay como una cámara que nos están continuamente filmando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, pero también lo que pensamos y lo que sentimos, porque para Dios no hay nada oculto. Todo eso lo registran estas cámaras o estos libros, está registrado en los libros. Lo malo que hacemos, lo malo que pensamos, lo malo que sentimos, lo malo que decimos, está todo allí registrado. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los cristianos? Con los cristianos dice la palabra del Señor: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros pecamos, tenemos la posibilidad de ir ante Dios a pedir que nos perdone, arrepentirnos, y entonces nuestro pecado es borrado. Por lo que aquí podemos ver, cada vez que nosotros pecamos contra Dios, ese pecado queda grabado, queda escrito de alguna forma. Y allí sea un pecado por algo que hicimos, por algo que teníamos que hacer y no hicimos, por algo que dijimos o no dijimos, por algo que pensamos, que sentimos, del tipo que sea. Dios conoce todo el secreto de nuestra vida, entonces a Él no le vamos a esconder nada. Y esos pecados quedan escritos. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, esos pecados son borrados. Y las hojas del libro de pecados, digamos, quedan en blanco. Pero cuando nosotros no nos arrepentimos, esos pecados quedan allí escritos. Y Dios puede, y Dios al final del tiempo dice que va a juzgar a las personas por esos pecados. También dice aquí que, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que además de eso, las personas que creemos en Jesucristo estamos en un libro, en un libro de, como insisto, no sabemos si es simbólico o si realmente es allá algo donde realmente está escrito nuestro nombre, y cada vez que una persona llega a Cristo, le acepta como su Salvador, esa persona es inscrita como hija de Dios, como hijo de Dios. Mientras haga la voluntad de Dios, va a estar allí. Pero aquella persona que nunca quiso aceptar a Jesucristo, no existen los libros de la vida. Y esas personas van a ser lanzadas, dice, al lago de fuego. Y toda persona que hizo al principio la voluntad de Dios, pero después se apartó de Dios y fue rebelde y fue desobediente, fue borrada del libro de la vida. Y también va a tener su parte en el lago de fuego. Ahora ese lago no fue para nosotros los seres humanos creados. Ese lago es para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Dios dice claramente en su palabra, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros los seres humanos seamos salvos. Pero cada uno de nosotros podemos escoger si creemos en Dios o no creemos, si confesamos a Dios nuestros pecados o si no los confesamos. Tenemos esa libertad. Por eso es que Dios después nos va a poder juzgar, porque nosotros elegimos libremente si hacíamos o no hacíamos la voluntad de Dios. Dios nos dejó esa libertad y nosotros podemos escoger. No existe eso de que Dios nos obliga a tomar tal o cual decisión.
No, Dios nos da la libertad de escoger. Ahora, el tribunal de Cristo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero esto no es lo mismo que el juicio final, es un tribunal. Es un bema, que es una tarima, un lugar más alto, en donde se ganaban las personas que tenían que hablar, es un lugar más alto. Entonces, esto lo que nos da a entender es que Jesús se va a ganar en un lugar más alto y nosotros todos sus hijos frente a él para ser recompensados. ¿Por qué recompensado? Porque dijimos, una persona con pecado no puede ser salva. Entonces significa que si una persona alcanzó salvación, se fue en el arrebatamiento o resucitó de los muertos y se fue con Cristo en el arrebatamiento, esa persona es porque allá había confesado sus pecados, había creído en Jesucristo, había confesado sus pecados y estaba limpia, no porque él fuera capaz, sino porque confió en Jesucristo y por lo tanto alcanzó salvación. Entonces, delante de Dios ya no tiene pecados. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos vamos a presentar igual nosotros los hijos de Dios frente a un tribunal, frente a un pema o una tarima, frente a un lugar más alto, digamos así? Es para ser recompensados. Es extraordinario esto porque Jesús viene, paga por nuestros pecados, da su vida, nos da la oportunidad gratis de ser salvos sin que nosotros hagamos nada, ningún mérito, y después solamente nos pide obedecerle, hacer su voluntad, y más encima nos va a recompensar. Más encima nos va a recompensar. Porque lo que hicimos aquí en esta tierra para agradar a Dios, Él nos va a premiar. Es maravilloso, es bueno nuestro Dios. Ahora dice que nosotros somos edificios de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Digamos, esto nos imaginamos delante de Cristo, ante el tribunal de Cristo, todos nosotros los cristianos, y cada uno llevando allí nuestras obras mientras estábamos en el cuerpo, todo lo que hicimos. Y supongamos allí se presenta una persona que predicaba porque le interesaba ganar plata, pero alcanzó salvación a pesar de esto. Se va a presentar allí y dice que el fuego la probará para ver cuál era su verdadera motivación para predicar. Y si su verdadera motivación para predicar no era el amor a Dios ni el amor a las almas, sino era ganar plata, significa que edificó con algo que se quema. El fuego va a probar su verdadera motivación allá y esa persona va a perder su trabajo. Aunque dice, va a ser salvo, sí, pero así como por fuego, es decir, va a perder todo su trabajo, no va a recibir recompensa. En cambio, si viene otro que predicaba por amor a Dios y por amor a las almas, aunque no haya trabajado mucho y haya predicado menos, pero lo hizo con amor, lo poquito que hizo, que alcanzó a hacer, lo hizo con mucho amor para Dios y por las almas, esa persona va a recibir, también su obra va a ser probada, y como se encontró que lo hacía con sinceridad para Dios, su obra va a ser probada y va a permanecer, entonces va a recibir premios.
¿Cuántas sorpresas nos vamos a encontrar ahí en el reino de los cielos? A lo mejor alguno que trabajó mucho, mucho va a perder todo su trabajo. Y otro que trabajó un poquito, pero como lo hizo con amor para Dios, va a recibir recompensa. O si hay otra persona que a lo mejor hacía muchas cosas, muchas obras, ayudaba a los pobres, iba a trabajar allá, apoyar a otro, a este ministerio en el otro, y lo hacía para que la gente pensara que era una buena persona, para que le aplaudieran y dijeran lo bueno que era, pasa lo mismo, su obra va a ser probada y si su motivación no era Dios, sino que él mismo sobresalir, no va a recibir recompensa por su obra. O sea, hay otro que predica por ganar seguidores, por ganar fama, es lo mismo. Como hay muchos predicadores hoy en día que cambian a Cristo por la fama y empiezan ahora a predicar ya no lo que está escrito en la palabra, sino lo que agrada a las personas y empiezan a buscar cómo agradar a las personas en lugar de buscar agradar a Dios. Y aquí tenemos a todos los predicadores de la prosperidad, de esos que le dicen a las personas, da 10.000 pesos y vas a recibir 100 de vuelta. Esas personas no pueden recibir recompensa porque su motivación es enriquecerse con el Evangelio, es ser famosos con el Evangelio. Y el que conoce la motivación del corazón es Dios. Y a Dios no lo podemos engañar, por eso va a ser Él el que va a juzgar. Porque Él sabe nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra dedicación y nuestra motivación. Él conoce nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón. A Él no lo vamos a engañar. A lo mejor si fuera una persona, un ser humano terrenal, que va a estar viendo, va a estar juzgando nuestro trabajo, a lo mejor lo va a valorar Dios le va a poner una nota 10 a nuestro trabajo y esta persona, como no tiene idea de todo el esfuerzo que hicimos, le va a poner apenas un 2, porque no sabe, no entiende todo el esfuerzo que hay detrás, todo lo que se ha tenido que hacer para llegar a hacer ese trabajo. Pero Dios no, Dios sí conoce nuestro esfuerzo, lo que tuvimos que soportar, lo que tuvimos que hacer y con cuánto cariño lo hicimos, todo, Dios lo sabe todo. Entonces será Él el que recompense, porque Él conoce los corazones, las intenciones, los pensamientos más ocultos. Delante de Él no hay nada escondido. Y para Él no hay nada oculto, ningún secreto existe delante de Él. A Él no lo vamos a engañar. Ni tampoco vamos a poder ofrecer como un cohecho, ofrecerle a Dios algo a cambio de una recompensa. Por eso no es correcta esa doctrina cuando alguien dice, si tú das una casa, Dios te va a dar una casa todavía más grande. Si tú das 10.000 pesos, Dios te va a devolver 100.000. Porque allí la persona está siendo motivada a dar por codicia, porque quiere enriquecerse. Y esa es una motivación falsa. ¿Qué significa eso? Que la persona no recibe recompensa. Porque su motivación es falsa, es incorrecta. Nuestra motivación para dar debe ser la gratitud, el amor a Dios. Dar porque Él ya nos dio, pero sin esperar una recompensa, porque si yo estoy dando esperando una recompensa, no estoy dando por amor, estoy dando por una recompensa. Y sí vamos a recibir una recompensa, pero en el último tiempo, cuando ya hayamos partido. Allí nos va a recompensar el Señor y una justa recompensa. Ahora dice también, y Jesús les dijo a los apóstoles en este caso, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, se refiere a los apóstoles, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es una recompensa que les ofrece Jesús a los apóstoles. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos postreros serán primeros serán postreros y postreros primeros. Esto no se refiere a que si, por ejemplo, el apóstol Pedro dejó su familia por ir a predicar de Jesucristo, Dios le iba a dar 100 casas más o 10 casas más. No se refiere a eso, sino que se refiere al hecho de que si ellos iban caminando y llegaban a un pueblo donde no había nadie que conocieran, allí iba a haber una casa que iba a abrir alguna puerta para hospedarlos.
A eso se refiere cuando dice recibirá muchas casas, que recibirá casa. Cuando dice hermanos, hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, también se refiere al hecho de que cuando ellos necesiten apoyo, respaldo, ahí van a haber personas, Dios va a poner personas a su lado por un momento. Pero los apóstoles, a pesar de eso, ellos caminaron como personas sin mayores lujos, personas sin mayores riquezas, pero ellos caminaban por amor a Dios y sufrían por amor a Dios. Su caminar no fue fácil. Entonces nosotros no podemos esperar que nuestro caminar sea fácil tampoco, aunque muchos dicen, no, si los cristianos tienen que ser prósperos, si los cristianos tienen que ser personas millonarias prácticamente. Pero yo me pregunto cuando alguien dice eso, ¿y qué hay de aquellos cristianos que son perseguidos por causa del Señor, que son casi todo el tiempo apaleados, que les matan a sus familiares, que los matan a ellos, que los llevan presos, que pasan años presos en cárceles, pobres, sin nada? Si ellos son mejores todavía que nosotros que estamos en países donde el Evangelio se predica libremente, ellos son verdaderos cristianos. Ellos son verdaderos cristianos, pero sufren. Entonces no es una regla que todos los cristianos tienen que ser millonarios, que todos los cristianos tienen que ser personas prósperas, que lo tienen que tener todo, no. Si bien es cierto, Dios nos puede bendecir económicamente, pero eso no significa que estemos más cerca de Dios, porque en ese caso, aquellos que sufren, imagínense, cárceles por no querer negar a Dios, ellos están más cerca de Dios, porque ellos están haciendo un tremendo sacrificio por Dios, están sufriendo por Dios, merecerían más todavía que nosotros. Entonces, no es una regla, no es una regla el que un cristiano tenga que venir y ser millonario. Para finalizar entonces, dice la palabra del Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, aquí nos recuerda la palabra del Señor que hay una recompensa para nuestro esfuerzo, para nuestro trabajo, que no va a ser en vano, que nosotros caminemos, que nosotros le sirvamos. Hay un Dios en los cielos que está mirando todo nuestro esfuerzo, nuestro caminar, todo lo que hacemos, nuestras lágrimas, todo nuestro esfuerzo, a veces el que le sirvamos con mucho cansancio, con agotamiento, con luchas, con problemas, con dificultades de distinto tipo. Hay un Dios en los cielos que está mirando y pesando nuestro trabajo en su obra. Pero sobre todas las cosas debemos esforzarnos y procurar de que cuando sirvamos a Dios lo podamos hacer con un corazón sincero, sin esperar una recompensa por ello. Trabajar solamente, servirle a Dios, porque la recompensa más bien está allá en el reino de los cielos. Así que trabajemos con esperanza, trabajemos con confianza, sabiendo que allá en el cielo nos espera una recompensa eterna. No vamos a estar en el juicio final, que es un juicio para todas las naciones, porque allí van a ser juzgadas las personas que no hicieron la voluntad de Dios, sino que esas personas que pecaron contra Dios no se quisieron arrepentir y aunque Dios les ofrecía gratis la salvación, no la quisieron aceptar, la rechazaron, entonces ahora van a tener que pagar por una eternidad por sus pecados. En cambio nosotros, que por misericordia de Dios llegamos a creer en Él, nosotros vamos a ser no solo salvos, sino que recompensados. Por eso es bueno ser cristiano, es bueno servir a Dios, es bueno trabajar para Dios, es bueno hacer la voluntad de Dios y es bueno que cada vez que nosotros pecamos podamos arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, ponernos a cuenta con Dios y estar listos cada día para poder alcanzar esa vida eterna que Dios nos ofrece de manera gratuita. Que Dios le bendiga.